A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una mañana se cometió un crimen en un departamento londinense. La policía había llegado a la escena, pero no tenía nada claro. En ese momento apareció un visitante casual. Observó el lugar por un par de minutos y les dijo a los policías sorprendidos: Señores, el asesino es un hombre joven que mide más de 1,80 m. Calza unas botas toscas de puntera cuadrada. Debe ser de rostro rubicundo. Y tiene largas las uñas de la mano derecha. Los policías se quedaron en silencio, boquiabiertos, mientras el extraño visitante se daba la vuelta y los dejaba solos. El personaje era el famoso detective Sherlock Holmes. Y era y sigue siendo, sin duda, el más famoso de todos los detectives en la historia de la literatura. Su creador era un médico con pocos pacientes y mucha inteligencia e imaginación, y aprovechaba sus obligatorios momentos de soledad en el consultorio para escribir novelas. El personaje central era el famoso detective, el hombre de mirada aguda y sagaz, el que veía siempre lo invisible, lo que escapaba a los demás. Aquel médico, Conan Doyle, padre de Sherlock Holmes, había nacido en Edimburgo y partió para siempre un día como hoy, 7 de julio de 1930. Sí, un día como hoy, Arthur Conan Doyle, en una novela que nunca hubiéramos querido leer, nos dejó el misterio de su partida y de su silencio eterno. Las principales noticias del día. Titulares. Gobierno enviará a 6 personas al diálogo. Según el procurador, la Asamblea no puede realizar juicio político contra el Consejo Nacional Electoral. Arosemena ofrece plan económico centrado en 3 ejes. La justicia debe actuar independientemente de los compromisos gobierno-CONAIE. Ecuador pasó en 2 meses de 62 a 1.579 contagios diarios de COVID-19. En tributación de hoy, materia grabada IES. En el segmento de opinión, el presidente tiene una nueva oportunidad de reinventarse. En política internacional, involución. Los editoriales serán de José Hernández. ¿Y para cuándo la crisis en el equipo presidencial? Ramiro Rivera, manipulación electrónica. Alberto Dajic, condena perpetua. Martín Pallares, Ecuador es parte de la hoguera global. Noticias del día. Gobierno enviará a 6 personas al diálogo. La mesa está puesta. El jueves 7 de julio del 2022 se realizará la primera reunión entre el gobierno y el movimiento indígena tras el fin del paro que duró 18 días y afectó principalmente a la Sierra y Amazonía. Así se iniciarán 90 días clave para el Ejecutivo. Su capacidad para maniobrar y conciliar dependerá de la capacidad de sus operadores políticos. La convocatoria la hizo el martes 5 de julio la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Hay 3 temas que se abordan en el primer encuentro: la metodología que se utiliza para negociar los pedidos, los temas que se tratarán y la hoja de ruta para las 3 mesas siguientes. El mensaje de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana fue el siguiente: confiamos en que este proceso de diálogo, discernimiento y toma de decisiones ayude a construir un país de justicia y equidad. En ese escenario, el principal vocero gubernamental será el ministro de Gobierno Francisco Jiménez.
Bajo la dirección de Jiménez estará un equipo encabezado por Cristian Ceballos, subsecretario de Articulación Intergubernamental, quien estará acompañado de 5 profesionales especializados en leyes, comunicación, lo social, económico y político. Jiménez no descarta la opción de conformar mesas temáticas para la cual se invitará a representantes de diferentes ministerios. Según el procurador, la Asamblea no puede realizar un juicio político contra el Consejo Nacional Electoral. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea no podrá seguir adelante con el pedido de juicio político en contra de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. El proceso es impulsado por asambleístas de Pachacutic. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, remitió este martes 5 de julio de 2022 un oficio de 16 páginas donde concluye que el Consejo Nacional Electoral no puede ser interpelado mientras esté en marcha un proceso electoral. La comisión remitió esta consulta a la Procuraduría General del Estado en junio pasado, antes de iniciar con la sustanciación de otros pedidos de interpelación al Consejo de la Judicatura y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fueron calificados a trámite por el CAL. Mario Ruiz y Joel Abad, de Pachacutic, solicitaron que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, y los consejeros Enrique Pita y José Cabrera, además del ex consejero Luis Verde Soto, sean interpelados por supuestas irregularidades en las elecciones generales del 2021. Sin embargo, el organismo arrancó en febrero pasado con la organización de los comicios del 2023, donde se elegirán prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales y nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Arosemena ofrece plan económico centrado en 3 ejes. El nuevo ministro de Economía, Pablo Arosemena, asumió el cargo proponiendo una conexión de la política económica con la ciudadanía. Arosemena también habló de un plan basado en 3 ejes, que marca un cambio de rumbo frente al manejo de su antecesor, Simón Cueva. Orden en las finanzas públicas, pero con enfoque social y solidaridad. Lograr este equilibrio es el desafío, dijo Arosemena. Entre los 3 elementos del plan están asegurar el gasto social y que el gasto público llegue a los bolsillos de los ecuatorianos. El segundo eje será bajar el costo de vida y los atrasos para que ese dinero fluya y dinamice la microeconomía. Y el tercero es el impulsar las obras públicas como uno de los motores de la reactivación de la economía y de la generación de empleos de calidad, agregó. Arosemena, de 42 años de edad, fue gobernador de Guayas. Obtuvo el título de economista en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil. Arosemena fue presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y es uno de los promotores del tanque de pensamiento Fundación Ecuador Libre. La justicia debe actuar independientemente de los compromisos gobierno-CONAIE. El presidente de la CONAIE, quien fue detenido el 14 de junio de 2022, un día después de que estallaron las protestas que duraron 18 días y provocaron grandes pérdidas al país, debe responder a la justicia independientemente de los acuerdos que pactó con el gobierno, así lo aseguran analistas. El día de su detención, Issa lideraba el cierre de carreteras en Cotopaxi e increpó a que se radicalicen las protestas que luego derivaron en actos vandálicos, cierres de carreteras e incluso en ataques a instituciones públicas y negocios privados. La Fiscalía acusa al dirigente indígena y en el contexto de una presunta comisión del delito de paralización de servicio público en calidad de autor mediato y por presuntamente haber interrumpido la circulación en una vía. Sin embargo, para Giuseppe Cabrera, analista político y docente universitario, más allá de que la justicia determine la supuesta infracción, cree que al dirigente se le debería atribuir indudablemente la responsabilidad política de lo ocurrido en las protestas y por no haber asumido con la suficiente importancia la problemática que genera impedir el libre tránsito. Cabrera opinó que Issa no fue claro en adoptar acciones relevantes para que se permita el paso de medicinas, de oxígeno, de gas de uso doméstico, entre otros bienes.
Mario Mena, abogado y docente universitario, también remarcó que la justicia debe actuar y evaluar independientemente del pacto o de los acuerdos a los que haya llegado el gobierno con la CONAIE. Estos compromisos, añadió, no deben ser vinculantes para la función judicial. Si se comprueba la presunta infracción de Leonidas Issa, tendrá él que pagar una pena porque eso abona al Estado de Derecho. Ecuador pasó en 2 meses de 62 a 1.579 contagios diarios de COVID-19. La pandemia del COVID-19 se ha convertido nuevamente en un tema de preocupación para las autoridades sanitarias y médicos epidemiológicos. 2 meses después de eliminar la obligatoriedad de portar mascarilla, el país atraviesa un nuevo rebrote de contagios, según los datos del Ministerio de Salud. A inicios de mayo del 2022, Ecuador registraba un promedio de 62 nuevos contagios diarios. A mediados de ese mes, el promedio diario creció a 566 casos e hizo pico a finales de junio, cuando Ecuador reportó un promedio de 1.579 contagios diarios. Eso es 25 veces más alto que cuando se eliminó la obligatoriedad de portar mascarilla en espacios abiertos y cerrados. 2 de las ciudades que más sienten este repunte son Quito y Guayaquil. En la capital, por ejemplo, la positividad pasó del 6,6% a inicios de mayo al 36% durante la última semana de junio. Esto quiere decir que cada 100 pruebas tomadas, 36 ahora arrojan un resultado positivo. Según la Secretaría de Salud del municipio de Quito, la mayoría de los contagios se dan en las personas de entre 18 y 24 años. Ante un escenario similar, Perú resolvió retomar la obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados. El exdirector de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Mauricio Espinel, es partidario de esta medida. Él cree que Ecuador debería retomar el uso de la mascarilla. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar de un tema muy importante que nos han pedido varias personas, sobre la base de aportación al IES. Nosotros, los patronos, sobre nuestros empleados en relación de dependencia, tenemos una obligación patronal muy importante. Es la afiliación al IES. El artículo 42 del Código del Trabajo, así como el artículo 11 de la Seguridad Social, establece claramente nuestra obligación de aportar correctamente a nuestros empleados y trabajadores a la seguridad social. Tenemos esta obligación de aportar sobre todo lo que se considera base de aportación. Esta base de aportación es sobre los ingresos normales y pecuniarios. Estos ingresos normales y pecuniarios es todo lo que constituye esta materia normal que se paga al trabajador en relación de dependencia. ¿Qué es un ingreso normal? Es todo lo que está basado en la norma, en la regla. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le pagamos de manera normal por esa retribución económica al trabajador en relación de dependencia, como sueldos, horas extras, gratificaciones, remuneraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pagamos a nuestros trabajadores, no podemos obviar ningún tipo de remuneración de carácter normal, de carácter reglado. La falta de aporte sobre las remuneraciones normales y pecuniarias trae sanciones no solamente en el ámbito laboral y también en el ámbito de la seguridad social. También tenemos sanciones en el ámbito tributario. El artículo 10, numeral 9 de la norma tributaria, conjuntamente con el artículo reglamentario en el ámbito de la misma norma fiscal, conlleva también una sanción en el tema del gasto no deducible.
Es por eso que el patrono, con sus empleados y trabajadores en relación de dependencia, tiene que cuidar que todo concepto de remuneración en el ámbito normal, lo que normalmente le pago, ¿sí?, y que sea susceptible de cuantificación pecuniaria, tiene que estar aportado al IES 100% para no tener implicaciones ni en el ámbito de la seguridad social, ni en el ámbito del Código del Trabajo, ni en el ámbito tributario. Existen también exenciones al IES que no se aportan y están claramente definidas, como lo vimos la semana pasada, en el artículo 14 de exenciones al IES. Pero cuando el trabajador tiene estas remuneraciones como sueldos, remuneraciones, horas extras, tenemos gratificaciones, bonificaciones, y estas se les paga de una manera normal por la retribución a su trabajo dentro de su jornada de trabajo totalmente establecida en el Código del Trabajo, no podemos dejar de aportar. El artículo 42 de obligaciones patronales dice que esta obligación de aportar al IES comienza desde el primer día que el trabajador en relación de dependencia comienza a prestar sus servicios lícitos y personales. Evitar los riesgos en el ámbito laboral y de la seguridad social es importante. El ámbito jurídico de nuestro país hace que usted y su cumplimiento evite cualquier tipo de sanción. La relación patrono-trabajador se encuentra regulada por el Código del Trabajo en esta relación del ámbito privado. Es importante que usted siempre se encuentre bien informado y a través de nuestro noticiero de Telesucesos nosotros les damos esos tips, no solamente en el ámbito laboral, también en el ámbito tributario, en el ámbito civil, porque es nuestra obligación el conocer todo el marco regulatorio que nuestro país tiene. Nosotros, al tener todo este conocimiento, lo que vamos a evitar son las multas, las sanciones, las glosas, porque el estar capacitado hace que usted y yo vayamos construyendo positivamente nuestras obligaciones. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de Hoy, en su noticiero de Telesucesos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El gobierno tiene una nueva oportunidad de reinventarse. Luego de 18 días de una paralización violenta que no estuvo exenta de acciones vandálicas y terroristas enmarcadas en una clara agenda golpista, el Ecuador recuperó la paz y el orden tras la firma de un acuerdo con varias organizaciones indígenas y campesinas encabezadas por la CONAIE, liderada por Leonidas Issa. Un lamentable resultado que incluye víctimas mortales, así como multimillonarias pérdidas materiales, nos conduce inequívocamente a pensar que tras este largo paro no ganó ni la CONAIE ni el gobierno. Perdimos todos, especialmente los sectores más empobrecidos de la población, que es por quienes supuestamente se levantaron las banderas de esta lucha. Lo que más preocupa es la irresponsable siembra de revancha, odio y venganza, que queda también como consecuencia de la irracional violencia desatada. A más claro está, de la nefasta sensación de impunidad, misma que si no somos capaces de vencerla, estamos condenados a recorrer indefectiblemente un camino al abismo de un Estado fallido. Por ello, es un deber inaplazable de la justicia operar con estricto apego a la ley, procesando a los vándalos y terroristas y a los golpistas. Es verdad que la democracia y la estabilidad del gobernante no pudo ser alterada tras el fracaso del correísmo y de Pachacuti en la Asamblea Nacional al no haber alcanzado los 92 votos que requería la moción de destitución del presidente Guillermo Lasso Mendoza.
Más, los 80 votos logrados nos hacen ver con claridad que la oposición golpista ha crecido para convertirse en un mega bloque obstruccionista. La reducción de 15 centavos en el precio de los combustibles, así como la derogatoria de algún decreto ejecutivo y la promesa de no privatizar sectores estratégicos de la economía, no constituyen garantía de una paz perdurable que ciertamente requiere el Ecuador para estabilizar su economía, abrir las compuertas al capital de inversión nacional y extranjero, multiplicar las plazas de empleo y trabajo y devolver espacios de certeza, estabilidad y seguridad colectiva. Considero que es fundamental que el gobierno sintonice la nueva oportunidad que la historia le da para reinventarse. Para ello, deberá hacer profundos ajustes en su gabinete, así como en su cuerpo de asesores, y con suficiente sensibilidad, responsabilidad y oportunidad que la patria exigen, deberá ejecutar un amplio plan de profundo contenido social. En la dirección indicada, he venido planteando con insistencia la necesidad de que el gobierno del presidente Lasso ejecute un amplio proyecto de desarrollo rural integral que abarque soluciones educativas, de salud, de saneamiento ambiental, de vialidad, así como programas de asistencia técnica y crediticia para todos los sectores campesinos del Ecuador. El programa planteado deberá contener un capítulo particular para el desarrollo del turismo, con especial acento en el turismo ecológico. De esta manera, nuestro hermoso país podría convertirse en una potencia agroexportadora y turística. La paz perdurable, así como la estabilidad y el desarrollo social, son el resultado de la justicia y la equidad. Todo lo demás constituyen medidas parches que conducen a un amortiguamiento leve de los problemas de fondo. Si el gobierno de Lasso Mendoza tiene la decisión, la sensibilidad, capacidad y patriotismo de proyectar políticas de Estado, esto es, perdurables y profundas para cambiar la histórica estructura de inequidad e injusticia en la que se debate la ruralidad, estaremos frente a un estadista que pasará a la historia encendiendo un potente faro para la proyección y construcción de un nuevo Ecuador, más justo, más solidario, más equitativo, más inclusivo, más humano. Global Hoy con Alan Cate. Los paralelos que se extraen de los procesos naturales de las especies en lo que llamamos evolución, aplicadas a la sociedad humana, por lo general son arbitrios sin una base científica, pero que muchas veces son útiles para explicar y entender fenómenos en el campo sociológico, cultural y hasta político al interior de las sociedades humanas. En el mundo natural, la evolución es la forma en que las especies vivientes buscan, sin una planificación ni designio alguno, en periodos temporales muy dilatados, adaptarse a unas condiciones ambientales en perpetuo cambio y reajuste. Aquellas que logran adaptarse a lo nuevo sobreviven y prosperan. No necesitan ni de una gran inteligencia propia, ni de algún plan exterior de nadie. El mecanismo de la evolución fue entrevisto por pensadores a lo largo de la historia hasta que Darwin logró la formulación de una teoría que en poco más de un siglo de construcción científica biológica ha dado lugar a unos avances extraordinarios, de los cuales el desciframiento del genoma humano es una de sus cumbres máximas, por las profundas implicaciones, muchas de ellas inquietantes, que a futuro representan por la capacidad que hemos adquirido, para bien o para mal, de alterar y modificar condiciones genéticas particulares en un muy breve tiempo comparado con la evolución natural. ¿A dónde nos pueda llevar esa capacidad? Es harina de un costal distinto al que en este programa tratamos.
Nuestro objetivo es poder ofrecer una visión ni perfecta ni absoluta de las situaciones y de los acontecimientos que el día a día nos trae en un cada vez más cercano mundo, lo que en forma alguna significa más próximo. En las sociedades humanas, al menos desde el final del Neolítico, cuando gradualmente y en muchas partes del mundo a la vez, varios grupos humanos abandonan el nomadismo y la caza y la recolección, empiezan a ser reemplazados por una incipiente agricultura que por su naturaleza exige establecimientos de carácter permanente, y ocurren una serie de adaptaciones sociales para gestionar la serie de nuevas relaciones que este radical cambio trae consigo. Al final del día, la sociedad que emerge por las necesidades de especialización y división del trabajo es una estructura jerárquica piramidal en torno a una jefatura militar y política autoritaria, en estrecha alianza con una contraparte sacerdotal y religiosa que da un sustento ideológico divino al poder. Esta forma de organización ha sido la norma en prácticamente todas las sociedades que hicieron la transición a la agricultura y que en un mundo en que cazadores y recolectores están ya casi extintos, prácticamente incluye a toda la especie humana. Esto de ninguna manera implica que las sociedades humanas preagrarias no hayan tenido también una jerarquía. La observación antropológica de las sociedades de cazadores y recolectores supervivientes ha permitido conocer de primera mano cómo se estructuran y qué roles se manifiestan. De lo visto, aún siendo sociedades más iguales, la jefatura difícilmente se cuestiona y, si se lo hace, es dentro de líneas rituales precisas. La línea de continuidad que se nos revela en referencia a cómo ha sido ejercido el poder al interior de las sociedades nos remonta al menos 50 o 60 mil años atrás y demuestra de manera indiscutible que la historia humana de la gestión del poder ha sido, y aún es en muchas partes, abrumadoramente autoritaria. Seguramente lo es por válidas razones de supervivencia en su momento. El líder único, arropado además del manto divino, ciertamente es una figura alrededor de la cual resulta mucho más fácil agruparse comunalmente para enfrentar las amenazas de otros grupos, además de aquellas que el propio entorno podría generar. Dentro de esas líneas políticas maestras, con varias denominaciones y títulos diversos, esa forma de poder autoritario se estableció como el paradigma indiscutible en el mundo entero. Por eso, el efímero experimento de la breve democracia ateniense ha sido tan llamativo para su posteridad. Su carácter único la ha convertido en fuente y antecedente de otro experimento que algo más de 2 milenios después se empieza a discutir y postular en una Europa que ha retomado el legado de la cultura griega, de su filosofía y de su ciencia, liberándose en el camino de parte del lastre del pensamiento religioso y mágico que trabó a Europa durante 1000 años. Esa liberación dio lugar a una explosión de energía creadora no vista antes en la historia humana, que abrió el camino además a la superioridad científica y tecnológica europea y a otra revolución tan o más importante que aquella del Neolítico, la denominada Revolución Industrial. Esa revolución, como la primera, cambió de manera decisiva la estructura social vigente durante 9000 años, exigiendo un replanteo en la forma de gestionar el poder, dado que la nueva realidad de un mundo donde el saber y la ciencia estaban incubando factores mucho más profundos de cambio, al difundirse cada vez más ampliamente el conocimiento y la información. El universo de lectores se había ampliado tanto para el siglo XVIII que cada día más personas buscaban participar en las decisiones políticas,
y que éstas dejaran de ser monopolio de emperadores, de zares y de reyes, cobijados por iglesias que santificaban su condición. Los lejanos ecos de la democracia ateniense resonaron en los filósofos de la Ilustración, quienes entendieron la nueva realidad para la que postularon una alternativa en la que el poder fuera dividido en 3 funciones, tuviera límites establecidos en la ley y que debía ser elegido por los ciudadanos y ya no súbditos de un rey omnímodo. La democracia liberal, nombre con que este modelo político ha sido denominado, desde un punto de vista de adaptación a un cambio, es sin duda un proceso evolutivo que reconoce en lo social una exigencia de mayor participación de sus miembros en la toma de decisiones que atañen a la sociedad toda. El inmovilismo, el anclaje al pasado, muchas veces a improntas culturales y ciertamente a corrientes religiosas y hasta ideológicas, es la negación al cambio, el mantenimiento de ese arcaico pero profundamente enraizado modelo de autoridad y subordinación total. Asistimos hoy al retorno de esas visiones que se pensaban superadas, de imposición del pensamiento y la voluntad únicos. Nuevos autócratas, secretarios generales, dirigentes sociales, califas y caudillos aprovechan esa atávica impronta instilada sutilmente en cada persona, la de líder fuerte como alternativa a la anarquía a cambio de la libertad. La única y ética alternativa a la barbarie, a la que hasta hoy invocan algunos alucinados, es la ley. El futuro no está ni en lanzas ni en fusiles, está en la inteligencia educada, en la libertad y no en la doctrina. Está en entender, como ya lo dijo Benito Juárez, que entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias. Editorial. ¿Y para cuándo la crisis del equipo presidencial? José Hernández, 4 Pelagatos. La crisis de gabinete derivó en una verdadera crisis en el equipo presidencial. El costo para el Ejecutivo es inmenso. Todo arranca con el desaguisado de Esteban Ortiz, cuyo nombramiento, anunciado como un hecho, disparó un verdadero cataclismo en redes sociales al punto de convertirse en primera tendencia. Iván Correa, secretario de la Administración, quizá no mida lo que significa designar a un correísta furibundo en el Ministerio de Salud. Al fin y al cabo, él y Aparicio Caicedo toman su paso por la administración pública y en esos cargos como una etapa de aprendizaje. Qué bueno por ellos. Pero lo que ocurrió es una prueba de la chabacanería inverosímil. Y no solo da una idea de que en Carondelet no parece importar lo que ocurre con la imagen del primer mandatario. Tienen toda la administración a su servicio y tras 14 meses en el cargo de Jimena Garzón, no tienen una sola carpeta que no sea la de un correísta que confiesa paladinamente que no es afín al presidente que lo iba a nombrar. ¿Qué hace el vicepresidente recomendando a este personaje? Para un gobierno que ha reclamado un manejo técnico de las carteras, lo que acaba de ocurrir y que no tenía ni un plan B, es de una chambonería rocambolesca. El segundo capítulo es peor que el primero y puede ser enmarcado dentro de una sola pregunta. ¿Para qué provocó el gobierno una crisis ministerial? Se entiende, en cualquier parte del mundo donde la política tiene sentido, que una crisis ministerial busca oxigenar un gobierno, replantear objetivos, estrategias, enviar mensajes a la sociedad y generar volumen político para el primer mandatario y su plan de gobierno. En ese contexto, esta crisis luce totalmente anodina. Aquí hay cambio de personas por personas, todas posiblemente honorables, pero sin incidencia política alguna para el gobierno. No solo es grave, es absurdo en un momento en que la debilidad política del gobierno quedó en evidencia tras los 18 días de asedio por parte de Leonidas Issa y la CONAIE. La crisis era la oportunidad ideal para el presidente para reinventarse. Se pensó que lo haría apenas terminar el primer año de gobierno. No lo hizo. Siguió dependiendo de los mismos consejeros que son amigos y en casos ex empleados suyos. En Carondelet no se entendió que el presidente necesita más cabezas,
otras versiones, otros procesos para tomar decisiones. La crisis del paro agudizó esta percepción de que el presidente necesita renovar y replantear el equipo presidencial. No es una anécdota, sino un error político poner a 2 ciudadanos de Guayaquil, sin conocimiento ni experiencia alguna en temas indígenas, a negociar con la CONAIE. Eso no es, para decirlo cristianamente, profesional. El presidente tampoco ha estimado necesario cambiar a su ministro de la política, a pesar del terrible desgaste sufrido por Francisco Jiménez. Y para rematar, Carondelet incluyó en el equipo negociador al canciller de la República. ¿Acaso no había que aprovechar sus cualidades y funciones para explicar en el exterior lo que estaba padeciendo el país? También, en ese punto, se olvida que la narrativa la ponen los amigos de la CONAIE, que harán aparecer a Isa y a sus amigos como víctimas de un gobierno atrabilario. La conclusión es lapidaria. Esta crisis ministerial es un desperdicio. Es un cambio de personas por persona, quizá buscando más eficiencia sin repercusión alguna en un marco político próspero que dejó mal parado al gobierno, pero le abrió espacios políticos que no parece querer capitalizar. Por ejemplo, el rechazo inmenso a los métodos violentos y terroristas de Isa y de la CONAIE. Ese es un hecho de opinión que puede ser incluso aprovechado en la próxima contienda electoral. En ese terreno el gobierno tiene aliados y con buenas iniciativas en el campo social podría pensar en retomar una iniciativa política que le fue arrebatada por la CONAIE. Además, y ante las dificultades enormes que tiene el gobierno en la Asamblea, la crisis debió haber sido aprovechada para encontrar puentes políticos con partidos y con movimientos políticos, así como con otros sectores. Este debió haber sido el gran gabinete de alguna propuesta concreta de unidad. Pero nada de eso ocurrió. Es como si el gobierno ensimismado estuviera convencido de que las cosas están bien y se hubiera negado a usar la boya que él mismo se lanzó. José Hernández, 4 Pelagatos. Manipulación electrónica, artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. En la sesión del martes 28 de junio de la Asamblea, al votarse la moción de destitución del presidente de la República, presentada por el correísmo y apoyada por el brazo político del movimiento indígena Pachacuti y otros descarriados, aparece 81 votos por la destitución. Un asambleísta pide la rectificación porque su voto en la pantalla no refleja cómo ella votó. Al procederse a la rectificación, asoman 84 votos. De inmediato, Vilma Andrade, Dalton Basigalupo, Marlon Cadena y Guido Chiriboga alertan y denuncian que, habiéndose pronunciado por la negativa en el mecanismo digital, aparece como favorable. Era evidente, se había producido un presunto delito informático. Se manipularon los votos de 4 asambleístas, intentaron robar en público. Estaban desesperados por destituir al presidente. No eran 84, sino 80. Este hecho lo minimizó la autoridad de la legislatura y atribuyó a un error de digitación. Pero no es tan simple. En los genes de nuestra cultura política está la tendencia a dañar todo, a desfigurar todo. La mentira con frecuencia impregna la política. Es oportuno señalar que el encanto por el sufragio electrónico conlleva riesgos potenciales, pero quienes aparecen como aficionados del mismo, encandilados por las tecnologías, no reparan en las vulnerabilidades del sistema, proclive a ser maniobrado desde cualquier sitio y con un solo clic. Hace pocos años el voto electrónico fue un fracaso total en República Dominicana. El encanto terminó pronto en desencanto. Solo en Venezuela opera la perfección y el chavismo siempre arrolla. Es una fachada detrás de la cual se pasea el fraude. El sistema lleva fragilidades técnicas y amenazas. Por algo en Alemania se declaró inconstitucional el sufragio electrónico. Por desconocimiento, novelería técnica o ingenuidad, hay románticos enamorados del sistema. El mismísimo hacker Julian Assange dijo que el voto electrónico es una locura absoluta. Artículo de Ramiro Rivera publicado en el diario El Comercio. Condena perpetua. Alberto Dajic, El Universo. La CONAIE, en sus más feroces levantamientos, los de 2019 y el de estos días,
Ha enarbolado como bandera de lucha para supuestamente ayudar al indigenado a salir de la pobreza y, según sus mismas palabras, a todo el pueblo del Ecuador, el tema del precio de los combustibles. En muchas ocasiones la tontería produce más indignación que la maldad. Este es un caso en el cual la tontería debe producirnos indignación. La CONAIE secuestra al país. Se toma pozos petroleros para quitarle recursos al Estado que son necesarios para luchar contra la pobreza. Destruye plantaciones agrícolas, especialmente de flores, que emplean a indígenas, ahuyentando la inversión en ese sector y quitando opciones de empleo al indigenado. La CONAIE destruye propiedad privada y pública junto con infiltrados, ataca y mata a la fuerza pública para pelear y luchar para que bajen los combustibles. Y no entienden que la baja de los combustibles, que representa un hueco fiscal gigante, es firmar la condena perpetua al indigenado, al quitarle preciosísimos recursos al Estado que pueden ser y deben ser usados para luchar contra la pobreza. Son tan ciegos para no darse cuenta de que desde cuando ese subsidio se instauró en el país, hemos despilfarrado una cantidad sin comparación con ninguna otra, más de 80.000 millones de dólares, y que ese subsidio ha sido fundamentalmente para las clases más pudientes. Si no fuese así, los indígenas ya deberían ser ricos. El gran logro de la CONAIE es haber obtenido una baja en los combustibles luego de meterles un golpe terrible a todos los ecuatorianos con el paro. Eso representa más o menos 330 millones de dólares. ¿Cuánto le llegará al indigenado? Tal vez el 1%, es decir, 3.3 millones. Las provincias que lideraron el paro, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, más las de Cañar y Azuay, junto con Bolívar, representan un 22% del consumo de diésel del país. ¿Cuánto de ese diésel lo usan directamente los indígenas? Ni un 5% del total, de acuerdo con estimaciones serias. Y en las gasolinas es todavía peor. Los indígenas marchan, destruyen, secuestran policías, matan militares y cometen con infiltrados una serie de delitos para luego firmar su condena perpetua a la pobreza. Por un lado, trabajan para que otros se lleven el subsidio y no ellos. Y por otro lado, para que el Estado, único capaz de atacar la pobreza extrema con políticas sociales adecuadas, se quede sin recursos para combatir la pobreza en el Ecuador. Agradecemos todos a la Iglesia por la mediación, pero al pedirle que garantice el cumplimiento de esto es similar a garantizar un acuerdo en el cual un matrimonio se mantiene aceptando ambos el adulterio. Somos el país de América Latina con el combustible más bajo, más barato de todos. El promedio regional supera los $5. Si los dirigentes no entienden esto, son ignorantes, es decir, ignoran la realidad. Si lo entienden, y no creo que el máximo de ellos sí lo entiende, solo hay una explicación. La pobreza y el caos, la destrucción total de la sociedad, es donde pescando a río revuelto pueden llegar al poder como lo propone la doctrina mariateguista. Alberto Dajic, El Universo. Ecuador es parte de la hoguera global, artículo de Martín Pallares publicado en el portal Cuatro Pelagatos. Por lo que ocurre en el mundo hay que considerar que la agitación social que se vivió en el Ecuador no es un fenómeno que se explica únicamente por razones internas. El paro indígena y la tentativa paralela de echar abajo al gobierno de Guillermo Lasso no parece que pasó sin que intervengan factores que afectan a muchas otras partes del planeta. Basta ver que la semana pasada medios de comunicación de otros países, como por ejemplo el New York Times o CNN, colocaron al caso ecuatoriano como un ejemplo más de la agitación social que se está desatando en todo el mundo. Otros, como Foreign Aid Policy, señalan que lo que ocurrió en Ecuador es tan solo el primer episodio de una ola de inestabilidad social y política que pronostican está por venir en América Latina. La causa de este fenómeno es básicamente un proceso inflacionario que afecta sobre todo a los alimentos de primera necesidad y a los combustibles. Esto se explica por qué el mundo sale de una pandemia que trastocó los procesos productivos y obligó a las potencias mundiales a inyectar enormes cantidades de dinero en la economía. También a la invasión rusa a Ucrania, centro neurálgico de la producción de cereales, aceite y, en el caso de Rusia, de combustibles. Un cóctel perfecto para que las sociedades más pobres entren en un proceso de estrés social que irremediablemente se traduce en inestabilidad política. Lo que está ocurriendo no es nuevo. La llamada primavera árabe, recuerda The Economist, se produjo por un alza en el precio del trigo,
producto esencial en la alimentación de las sociedades del norte de África y Medio Oriente. Este fenómeno sacó de poder a 4 presidentes y condujo a 2 terribles guerras, Siria y Libia. Ahora, la invasión rusa a Ucrania ha hecho que se haga más difícil conseguir los granos y la energía otra vez. Esta vez, la inflación agarra a los países pobres en curva. Lo que ocurrió en la pandemia golpeó las economías de los sectores más vulnerables y dejó a sus gobiernos más endeudados de lo normal. El endeudamiento de esos países es de casi el 70% y las tasas de interés subieron también por los mismos motivos. El Fondo Monetario Internacional sostiene en un informe de mayo que hay 41 países en apuros de deuda o en alto riesgo de estarlo. Sri Lanka ya ha entrado en mora y literalmente se ha fundido. Ahí turbas hambrientas incendiaron vehículos, invadieron edificios gubernamentales y han obligado al presidente que echara del gobierno al primer ministro, que resulta es su hermano. En Perú ya han comenzado las protestas con un paro de transportistas la semana pasada y Laos está al borde del default. Argentina no anda lejos. Según The Economist, la ira por el costo de la vida contribuyó, entre otros factores, a que en Colombia se eligiera a un gobierno de izquierda el 19 de junio. Esa publicación sostiene en su estudio, que se publicó en junio, que ha elaborado un modelo estadístico para examinar la relación entre la subida de los precios de los alimentos y los combustibles y los disturbios políticos, y que este revela que ambos han sido históricamente buenos predictores en protestas masivas, disturbios y violencia política. El análisis apunta a que en cuanto hay este tipo de estrés económico, también se dispara la molestia por la corrupción. Siempre hay funcionarios públicos que hasta por los más pequeños trámites cobran coimas a personas que están desesperadas. Recordemos que el detonante de la primavera árabe fue el suicidio de un vendedor ambulante tunecino que se prendió fuego para protestar contra las constantes demandas de pago de los policías corruptos. Pero al igual que lo que ocurrió en el Ecuador, no son únicamente los estados los afectados por la agitación social. Para los negocios privados, el tema de la violencia generado por las protestas se está convirtiendo en uno de los factores de riesgo más importantes, a tal punto que la mundialmente poderosa aseguradora Allianz Global Corporate, AGCS, lanzó una advertencia a sus clientes para que consideren este fenómeno tan peligroso como el terrorismo. Con las redes sociales y la posibilidad de coordinar acciones, los manifestantes se han convertido en auténticos terroristas. Las plataformas de los medios sociales en la activación de los disturbios civiles también es cada vez más influyente. Los paros, los disturbios y los movimientos de protesta violentos suponen un riesgo para las empresas, ya que edificios y activos pueden sufrir costosos daños materiales y las operaciones comerciales pueden verse gravemente perturbadas. En el caso ecuatoriano, el sector privado dejó de vender en 18 días 725 millones de dólares, según estimaciones del SRI. Según las proyecciones del índice de disturbios civiles de BERISC, es probable que 75 países experimenten un aumento de las protestas para finales de 2022, lo que se traducirá, por ejemplo, en una mayor frecuencia de los disturbios y en más daños a las infraestructuras y los edificios. El panorama es más sombrío para los 34 países que se enfrentan a un deterioro significativo para agosto de 2022. Más de un tercio de estos estados se encuentran en Europa y Europa Central, 12, seguidos de América, 10, África, 6, Oriente Medio y Norte de África, 3 y Asia, 3. ¿Qué pueden hacer los gobiernos y los estados para neutralizar o al menos suavizar las consecuencias por irritación social? La tarea es difícil, sostiene The Economist. Un buen comienzo sería eliminar las políticas que desincentivan la producción de alimentos, como los controles de precios y las restricciones a las exportaciones. Los agricultores de países como Túnez dejan las tierras fértiles sin arar porque tienen que vender su cosecha al Estado por una miseria. Por otro lado, los multilaterales que asisten a las economías en problemas, como el Fondo Monetario Internacional, deben ser generosos, pero sin dejar de controlar cuidadosamente cómo se gasta el dinero. Deberían actuar con rapidez. The Economist sostiene que cuanto más tiempo se permita que toda esta ira fermente, más probable es que explote. Artículo de Martín Payares, publicado en el portal Cuatro Pelagatos.
Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.